buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es miércoles 1 de julio, primer día del séptimo mes del año. Empezamos el segundo semestre, a ver si mejora la situación mundial. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero a las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 34 minutos. Le pedimos a la Policía Nacional si puede enviar una patrulla aquí a la radio La Primerísima, porque hace unos minutos una compañera de trabajo ha sido víctima de un asalto aquí a 2 cuadras. Hay un grupo de drogadictos y borrachos ahí que todas las mañanas se colocan. Hasta ahora habían respetado a todos los trabajadores de la radio, pero esta vez no fue así. Le pusieron un cuchillo, etcétera. Pues por favor, a la Policía Nacional si puede enviar una patrulla aquí a la Primerísima para ver si capturan los delincuentes. Barbaridad, mano. O sea, no es tanto lo que se pierde, sino el terror que produce, ¿no? Un asalto. Y que te den, además, a una compañera de trabajo que su salario es su único ingreso y le robaron todo, todito, la bolsa completa. Y además le pusieron el cuchillo y le dijeron: te mato si no me das el bolso. Es el terror que produce, ¿no? El terror. Y el sentir que te pueden matar. Así que por favor, a la Policía Nacional si puede enviar una patrulla aquí a la Primerísima en Bolonia, en el barrio Marta Quesada, en el límite con Bolonia, de Ticabú, 1 cuadra al sur, 1 cuadra arriba. Bien, quería recordar a un compañero del cual poco hablamos o recordamos, y que es particularmente cruda la manera como fue asesinado por la Guardia Somocista hace ya 41 años. Estoy hablando del compañero Ramón, ese era su seudónimo, y su nombre Roger Rodríguez Rivas, hijo de Pablo Aníbal Rodríguez Urbina y de Carmen Rivas Matus, que nació el 14 de febrero de 1962. Y así, con apenas 16, 15 años, él ya estaba involucrado en las actividades revolucionarias en la lucha antisomocista. Junto a otro, él trabajaba en la fábrica Cerámica Industrial S.A. Ceriza. Y junto a un grupo de compañeros, ya lo habían echado preso un par de veces, el Macho Negro, el maldito Macho Negro, un asesino en serie era el Macho Negro, de los peores criminales de la Guardia, que fue fusilado por las tropas del pueblo allí en Masaya por sus crímenes atroces. Entonces, ya había sido capturado un par de veces, lo llevaban ahí a la estación que tenía la Guardia ahí por el periférico y lo sometían a vejámenes de todo tipo. Después lo soltaban, supuestamente así los componían. El caso es que el compañero forma parte del contingente de combatientes y de población civil que sale de Managua en el repliegue hacia Masaya. Y cuando van por Piedra Quemada, ustedes conocen la historia de que ahí las avionetas, los push and pull de la Guardia, bombardearon con todo tipo de armas a la multitud que iba escapando, buscando cómo llegar a Nindirí y después a Masaya. Ahí hubo decenas de muertos. Hay muchos testimonios al respecto. Un rocket hirió al compañero Roger Rodríguez Rivas y le destrozó la pierna izquierda, pero sobrevive. Él lo lleva la brigada médica que había ahí se había conformado en las columnas del repliegue, lo llevan
a la escuela que hoy lleva el nombre de Ulises Tapio Arroa, ahí en Nindirí, en las afueras de Nindirí. Ahí lo llevan para que se recupere, para atenderlo, para curarlo. Pero una vez que pasan el contingente más fuerte de los que vienen de Managua, que llegan a Nindirí y se van hasta Masaya, la guardia empieza la operación limpieza y llega a la escuela. Ahí encuentra a Roger y le metieron un balazo en la frente. Así lo asesinaron. Le metieron un balazo en la frente. Ahí quedó, ¿verdad? En la escuela, y ahí fue sepultado. Ahí está su tumba. Esa es la manera de actuar, la manera democrática de actuar de la Guardia Somocista en contra de la juventud nicaragüense. O sea, pónganse a pensar, ¿no? El muchacho está herido, tiene destrozada la pierna. Si no recibía atención quirúrgica inmediata, era poco probable que lograra sobrevivir, y así en agonía le metieron un balazo en la frente. La Guardia Somocista. Eso ocurrió el 28 de junio de 1979. El 27 él es herido y el 28 es asesinado. Bien. Hay una cosa que creo que es importante que tomemos en cuenta. En los últimos días ha habido 2 operativos y ya está en marcha el tercer operativo para que puedan retornar al país nicaragüenses que han quedado varados, marineros que quedaron en Bahamas, hay otros en Jamaica, trabajadores que quedaron sin empleo en Panamá, y que al quedar sin empleo, sin ningún tipo de ingreso, pues lógicamente su objetivo es regresar al país donde la familia les puede ayudar a sobrevivir, es lógico. Sin embargo, las cosas no se hacen a la suma marumba, máximo en una situación de epidemia. Yo me acuerdo que para marzo y abril era una campaña que tenían las viudas del Cerotal, que Nicaragua cerrara la frontera, que era una barbaridad, que era un crimen, que para qué dejaban entrar a tanto nica, que ahí los dejaran así. Y el cierre fue paulatino y sin escándalo, hasta que finalmente se cerraron las fronteras, dejando que poco a poco la gente se entrara, y además se colocaron puestos de salud en todos los puestos migratorios, y el ejército vigilando y llevando a los que entraban por vereda a esos puestos de salud. Pero era campaña la que se tenían, que qué barbaridad, que no sé qué, que no. Ahora es al revés. Qué barbaridad que el gobierno, bueno, ya saben ustedes cómo nos dicen, no es el gobierno, que el gobierno no deja entrar a los pobres nicaragüenses. Fíjate bien, exactamente lo contrario, y seguimos en epidemia. Ellos dicen que aquí esto está descontrolado, que es horrible, y son los que ahora dicen que entran, que no importa cómo. No, hermano, hay que hacer un protocolo. En primer lugar, el gobierno del país donde están residiendo esos nicaragüenses tiene que hacerse responsables por ello y decir: estos son nicaragüenses, estos ya tienen la prueba, están limpios, y yo como gobierno hago un acuerdo con vos como gobierno para remitirte a tus ciudadanos. En primer lugar, tiene que haber un acuerdo entre gobierno. Eso no es a la suma marumba. En segundo lugar, deben traer la prueba, porque deben venir certificados. O sea, lo primero es constatar que son nicaragüenses. Segundo, que el gobierno de donde proceden se haga responsable. Tercero, que tengan una prueba COVID-19 que determine que no son portadores del virus. Y en cuarto lugar, que vengan de manera ordenada. O sea, atravesar Costa Rica implica un acuerdo con el gobierno de Costa Rica, que los deja pasar desde Panamá hasta Nicaragua. Y el compromiso de los nicaragüenses que van en esas unidades de buses que no se pueden bajar. O sea, tienen que aguantar ¿cuántas horas? Como 14 o 15 horas. Un poco más, tal vez 16 horas consecutivas
de frontera a frontera. Pero tiene que ser una cosa responsable por la salud de los nicaragüenses, por la salud de ellos, por la seguridad de todos. Y se está haciendo bien, pues ayer ya se anunció el acuerdo, ahí vienen ya deben estar, o ya pasaron, allá deben estar en la frontera. Como ocurrió con los otros, que el fin de semana entraron, pero es que es lo mismo, es a la zumba maruma. No, hermano, todo tiene un orden. Vos tenés que hacerte responsable por vos mismo y nosotros tenemos que hacernos responsables por los demás. Entonces, tiene que haber un orden. Pero bueno, pues ya están regresando, pues, y aquí están más protegidos, están con su familia. Eso es bueno. Te quería dar algunos datos que me parecen relevantes. Fíjense, la epidemia ha dejado en Costa Rica a 63.009 personas sin trabajo, según las cifras del Ministerio del Trabajo cerradas al 30 de junio. 60.000 trabajadores desempleados directos y 142.131 costarricenses sufrieron recorte de la jornada y recorte en su salario. O sea, tenés más de 200.000 familias costarricenses cuyos ingresos son nulos o son sustancialmente menores. O sea, ahí tenés una bomba preparada, una bomba un estallido preparado. ¿Qué va a pasar con toda esa pobre gente que ha perdido su trabajo, que ganan ahora menos de la mitad? ¿Qué va a pasar? Y los escándalos de corrupción se suceden ahí en Costa Rica día tras día. Pero lo que pasa es que ahí hay una dictadura mediática, un férreo control de la información, porque los dueños de los medios dominantes, de los medios hegemónicos, responden a los intereses de las clases dominantes, no del gobierno de turno. Y esas clases dominantes son las que determinan los contenidos. Y todo eso está contenido, ocultado. Escándalo en el Banco Central, escándalo en la Contraloría, escándalo por todos lados hay en Costa Rica. De robo descomunales. Y Alvarado es un pobre diablo, pues. ¿Quién sabe qué va a pasar en Costa Rica a mediano plazo, viste? ¿Quién sabe? Nos echan la culpa a nosotros de la contaminación comunitaria, porque ellas tienen contaminación comunitaria, pero es absurdo, porque digamos la zona donde más están creciendo los casos es Pavas, ahí en el área metropolitana de San José, y no le llevaron los nicas, sino los propios ticos. Es cierto, ha habido nicas que han resultado enfermos, eso sí es cierto, pero no son los nicas los responsables. Y en el sur de Costa Rica hay una cantidad grande de casos igual, y la mayor cantidad está concentrada en la meseta, donde están Alajuela, Heredia, San José, toda la zona conurbana de la capital costarricense. Pero ahí es muy difícil lo que está pasando. Fíjense, también quería comentarles lo siguiente, miren. Vean qué interesante. Hoy estaba leyendo ayer a un informe del epidemiólogo de Estados Unidos, Antonio Fauci, que es un tipo, como te dijera yo, es un tipo tenebroso, lleva como 40 años trabajando en el mismo cargo. Están demostrados sus vínculos con las grandes farmacéuticas. Un tipo tenebroso, pero bueno, aún hasta Fauci, admite que la situación en Estados Unidos está a punto de perder totalmente el control, que es muy preocupante. Estamos hablando que probablemente la cifra, oigan esto, probablemente en los próximos días Estados Unidos llegue a reportar 100.000 casos diarios. Y probablemente la cifra oficialmente reconocida, que es de
A ver, por aquí tengo la cifra. 2.727.996 casos, o sea, 2.728.000 casos oficialmente reconocidos y 130.000 y algo más de fallecidos. Probablemente eso es 5 veces más de la cifra real, o sea que realmente son 11 millones de casos y realmente son, ¿verdad?, 650.000 fallecidos por el COVID. Cifras que han ido escondiendo. Sobre todo en los asilos de ancianos, que le llaman residencias, ¿no? Sobre todo es allí, la mortandad ahí es una cosa espantosa. Incluso en España mismo. Fíjate que en España las cifras son también escalofriantes. De marzo a junio, en el registro civil de España, vale la redundancia, registran 37.200 muertos más que el año pasado. 37.000. La cifra oficial que reconoce España de fallecidos por el COVID, que involucra a todas las edades, es un poco más de 28.000. Pero el exceso de fallecidos en ese periodo de mayores de 75 años es de 37.000. ¿Se imaginan ustedes cuál es la cifra real de fallecidos en España? O sea, me da risa por eso todos los que dicen es que la nicaragüense, como el gobierno de Nicaragua está minimizando el efecto. No, ¿con qué autoridad moral hablan? Es una cosa de espanto. Fíjate que el exceso total es de 46.000 muertos, de los cuales el 80% mayores de 75 años, o sea, 37.200. O sea, hay 46.000 fallecidos más este año que el año pasado en España. 46.000, de los cuales 37.200 tenían más de 75 años. Dice, en las peores semanas de abril se produjeron 12.000 muertos, 12.000 por semana, por encima de lo normal. Pese a que en España se ordenó el confinamiento desde marzo. Y la mortalidad en varones de 70 años o más es el triple de las mujeres. Es un fenómeno que seguramente lo estudiarán los científicos. ¿Por qué fallecen más los varones que las mujeres? Solamente en los asilos españoles, solamente allí, han muerto 19.613 personas. Que además muchísimos de ellos fallecieron sin ningún tipo de asistencia, porque deliberadamente, por decisión política, por ejemplo en Madrid, del gobierno de Madrid, de la Comunidad de Madrid, por decisión política, no los aceptaron en los hospitales, porque había que aceptar a más jóvenes, y no habían camas suficientes ni respiradores suficientes, entonces que se murieran en la residencia, sin asistencia. Es una cosa de espanto. Y me van a dar lecciones los españoles de cómo hacer con la epidemia. En el Perú hoy comienza una nueva fase. Más del 90% de la actividad económica se reanuda hoy. Pero no es que hayan controlado la epidemia, es que tienen las dos cosas. Tienen paralizado el país y la epidemia sin control. Fueron el primer país de América que confinó a su pueblo. Y tiene el segundo peor resultado de América. Y fueron los primeros que decretaron el confinamiento. Y ahí más del 40% de la población económicamente activa del Perú son trabajadores por cuenta propia que están hambriados. Y yo no sé si han visto ustedes imágenes, hay imágenes estremecedoras, sobre todo de indígenas que deambulan por las calles
de las principales ciudades de Perú hambriados. Entonces, hoy reanudan la actividad, pero es que están muy lejos de controlar. Perú tiene 285.000 casos y 9.700 muertos, confinados. Y el país, la economía destrozada, se calcula una caída del Producto Interno superior al 10%. La peor caída de la historia del Perú. ¿Verdad? Brasil, ¿cómo va? 60.000 muertos, 1.400.000 contagiados. Y van 7.000 muertos solamente entre los indígenas. Entonces, ¿por qué menciono todo eso? Por lo siguiente. Pero yo creo que en primer lugar tenemos que agradecer al pueblo de Nicaragua porque votó por Daniel. Agradecer al pueblo de Nicaragua porque votó por el Frente Sandinista para que Daniel fuera presidente en primer lugar. En segundo lugar, agradecer a Daniel. En tercer lugar, agradecer al equipo del gobierno que dirige todo el combate contra esta maldita epidemia. Por la labor que han hecho. En cuarto lugar, hay que agradecer a todos los médicos, las enfermeras, los laboratoristas, los trabajadores de limpieza, los tecnólogos médicos, los anestesiólogos, los asistentes, a todito el personal de salud de los hospitales públicos por su extraordinario trabajo. Son 1.750 personas que se han recuperado del COVID. Estamos hablando del 80% de los casos oficiales en Nicaragua se ha recuperado. La media mundial es menos del 50%. En Nicaragua estamos en el 80%. Y eso es gracias a esos 4 factores. A que el pueblo votó por Daniel, a que Daniel es el presidente, a que hay un equipo de salud, un equipo grande de científicos, de médicos que dirigen el combate. Y el esfuerzo abnegado, sacrificado de los trabajadores de la salud. Es una cosa que tenemos que agradecer. ¿Por qué agradecer también? Hombre, porque a Daniel, porque su decisión fue correcta. Yo me acuerdo del primer día que lo anunciaron, yo dije, genial. ¿Ya? O sea, si nosotros paralizábamos este país, estaríamos ahorita en una situación desesperante. Estaría hambriado Nicaragua. Y sin recursos para poderlo paliar. Porque habrían algunos organismos que nos iban a ofrecer reales. Mira, te damos reales, pero vas a hacer tal cosa. Entonces, el país funcionando, hemos contenido la enfermedad, todavía no podemos decir que esté en remisión, pero lo hemos contenido, eso sí. ¿No? Claro, hay zonas del país que están sufriendo el embate ahorita, sí es cierto. ¿No? Pero en lo global es un esfuerzo extraordinario y con resultados que ahí están a la vista, pues. Me parece a mí que solo si te comparás, pues, mira El Salvador, lo de El Salvador es caótico, lo de Honduras, la puchica. Honduras es terrible, da un pesar el pueblo hondureño. Ya no se diga el pueblo salvadoreño, el pueblo guatemalteco. Y los escándalos de corrupción en esos 3 países, más Costa Rica, en Panamá. O sea, de los funcionarios que han aprovechado la pandemia para decir que compran las medicinas o los respiradores a un precio tal y resulta que es un precio menor y se roban la diferencia. Pero son millones de dólares. Millones. O el hospital que inventó el Burroquele y resulta que no era un hospital, sino que lo que hizo fue habilitar un pabellón de un parque de feria. Le quitó un respirador a un hospital para ponérselo a uno de sus ministros en su casa. Digo, tiene omnibulado a la opinión pública salvadoreña, ya cada vez menos, pero bueno, todavía un porcentaje significativo a base de todos sus troles, pero eso se le va a caer, como se le está cayendo, ya ha caído más de un 30%, pero bueno. Pero da pesar, pues, cuando vos ves todos esos casos y te comparás, puchica.
Qué bien que estamos aquí. ¿Verdad? Y la enfermedad es horrenda, si todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Y aquí han muerto de un y otro color, ¿oíste? Lo que pasa es que nosotros reivindicamos nuestros muertos. Ahí tengo yo una lista como de unos... Ya llevo como 47 o 48 ricachones de este país. Una parte fallecidos. Pero... Y otra parte con respiradores y toda onda. O sea, esto no tiene color. ¿Verdad? Y... Por cierto, hombre, me estaba preguntando yo. Aquí hablamos hace como 15 días de eso, ¿verdad? O hace como 10 días. Que no eran 16 millones de dólares los que le habían dado a las viudas del Cerotal, sino que le dieron 19, ¿se acuerdan? En 2 años, 19 millones de dólares. Hombre, ¿y qué se hicieron esos reales? Olvídense, en este momento, no es que olvídense, vamos a dejar al margen el carácter terrorista y criminal de todos estos delincuentes. Yo les pregunto a los delincuentes que respaldan a esos dirigentes, ¿ya les pidieron cuenta? ¿Ya les pidieron cuenta de esos 19 millones de dólares? ¿Quién los tiene? ¿En qué lo gastaron? Les pidieron cuenta porque 19 millones de dólares, ¿para qué? ¿En qué los han usado? O sea, me pongo en el lugar de los seguidores de la vida del Cerotal. No una pregunta elemental, ¿y en qué han usado esos reales? Tienen un montón de tranqueros asesinos allá metidos en Costa Rica todavía viviendo en los parques. Y ellos... o sea, no es elemental pedirles cuenta. Que han gastado los reales. Por eso son los pleitos ahora. Hay uno ahí que se la da de campesino. Ese ha recibido por lo menos $800,000. Él se la da de campesino, él. Un traficante de personas estuvo preso ahí en Costa Rica. Ese mismo. $800,000. Y así te puedo seguir dando la lista. Un día esto te lo voy a dar. ¿Ah? Y otra cosa, no era que ellos estaban, ¿cómo era que le decían vos? La rebelión de los jóvenes. Decime vos, ¿cuántos menores de 25 años están en esas agrupaciones que se las dan ahora de coalición, de alianza, no sé qué chuchada? ¿Cuántos? O sea, es que se van cayendo mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira. Y allá los babosos que se siguen creyendo el cuento. ¿Saben una cosa? Ustedes que algunos babosos ahí que creen con fe ciega, ¿no? De que es que los Estados Unidos nos ayudan y no sé cuánto, vale. Mira, lee este libro de John Bolton. Yo lo leí. Léanse ese libro. Es asqueroso todo lo que cuenta ese tipo, pues, pero bueno. Es la esencia de la geopolítica del imperialismo norteamericano. Léanlo. Menciona, creo, a Nicaragua 3 veces. Siempre vinculada a Venezuela o a Cuba. Nunca como caso por sí mismo. Jamás menciona que el interés de Estados Unidos es por la libertad, por la democracia, por el bienestar de los pueblos, del pueblo de Nicaragua. Jamás. O sea, simplemente para ellos somos piezas. No estamos bajo su control. Necesitan tomar el control. No les interesa quién es el instrumento para lograrlo. No les interesa si hay muertos o no hay muertos. No les interesa. Lo que les interesa es recuperar el control sobre países como Nicaragua, Cuba o Venezuela. La troika los bautizó Bolton. ¿Te acuerdas aquel discurso en Miami hace como un par de años? Que él lo refiere ahí en ese libro. Entonces, quítense la venda de los ojos de una vez. No me refiero a las viudas del Cerotal, que esas son criminales por naturaleza, son simplemente peones del imperialismo, no tienen ningún escrúpulo
y su objetivo es simplemente el poder por el poder, ¿verdad? Para entregar el país a Estados Unidos y ellos vivir bien, no les interesa nada más. Me refiero a los babositos ahí, que les hacen bulla y que les hacen coro. Abran los ojos, hombre. Pues no se convenzan de Daniel, pero convénzanse que están en manos de una banda de criminales, que no les interesa para nada lo que ustedes creen. No les interesa. Ese es su discurso, nada más. Lo de verdad son empleados de Estados Unidos en el sentido de la geopolítica norteamericana, que no le interesa la geopolítica norteamericana, el imperialismo norteamericano no tiene ningún interés en los pueblos, ni en su bienestar, ni en nada. No les interesa para nada. Lo que les interesa simplemente es ocupar espacios y territorios para mantener control militar y económico sobre esos territorios, nada más. A ver, algún día será que abran los ojos, vos crees vos. Menos mal que ya solo son el 1%, según la encuesta de ellos. La encuesta de ellos, que ellos la pagaron. Imagínate, en la encuesta que ellos pagaron aparecen con el 1%. Solo imagínate cuál será la realidad. Y se inventan una cifra ahí que no es jugando, pues. O sea, que dice uno, ¿de dónde sacan esto? O sea, esto no da, no da, esa suma no da. Pero bueno, pues, con cederle credibilidad va pues el 1%. ¿Cuánto será la realidad? Pero bueno, de ese 1%, en 6 millones de habitantes son como 60,000 personas, ¿no? Entonces de esas 60,000 nos interesan 50,000, pues. Que se quiten la venda de los ojos. Que entiendan que son instrumentos tontos, útiles de las vidas del Cerotal para satisfacer sus apetitos criminales y entreguistas, nada más que eso. Ahí andan llorando, que si se pelean, que no. Ay, que estoy decepcionado. Seamos serios. Están descubriendo la abuelada. Ahí les voy a contar más cosas un día de esto. Y me sé un montón de cuentos de ahí adentro. De los reales, por dónde van, por dónde vienen, de quién manda, quién no manda, del pleito real que hay ahí, entre quienes es. Un día de estos los cuento, pero no me gusta estar perdiendo el tiempo en esa gente. Dale, pues vamos en la segunda parte a continuar con lo que hablábamos el lunes, el inventario de las luchas y los daños, de las luchas y los dolores del pueblo de Nicaragua de estos últimos, de más de un siglo. 7 de la mañana con 6 minutos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 10 minutos. Entonces, hagamos el inventario, pues. Hablábamos el lunes de todo, no todo, pues. Una síntesis arbitraria. Porque es así, arbitraria. Y síntesis, además. De todo lo que. De muchas de las cosas que hemos atravesado los nicaragüenses. El pueblo de Nicaragua en el siglo XX. Pero hay cosas que creo que vale la pena recordar. Miren, este pueblo es heroico, de verdad que sí. En los años 80, los que tenemos edad para recordarlo, sabemos que no solo era la guerra, que ya es bastante, que no solamente eran los muertos, que ya es bastante, que no solamente era la destrucción de puentes, de carreteras, de escuelas, de centros de salud, de vehículos, de plantaciones enteras, no solo eran el minado de los puertos o los atentados terroristas en el aeropuerto. No solo era eso. También era el bloqueo yanqui. Y si todavía Nicaragua es una economía dependiente en este momento, todavía lo somos, hemos ido avanzando, pero seguimos siendo una economía dependiente. En aquella década de los 80, Nicaragua era muchísimo más dependiente de Estados Unidos, porque todos los repuestos de las maquinarias
venían de Estados Unidos. El mercado natural de Nicaragua, de sus materias primas, las materias primas que producíamos era Estados Unidos. Y nos bloquearon. Nos bloquearon. Entonces, ¿qué significaba? Que vos tenías fábricas enteras que dejaban de operar porque se había dañado la pieza de una de sus maquinarias. Y la pieza solamente Estados Unidos la vendía. Entonces todo, y se fueron paralizando empresa tras empresa. Entonces los trabajadores, los sindicatos, me acuerdo, Víctor Tirado fue el que encabezó ese esfuerzo, crearon el movimiento de innovadores a inventar las piezas de repuesto, un poco siguiendo el modelo del pueblo cubano, que eso ha hecho el pueblo cubano estos 60 y pico de años de bloqueo. Inventar las piezas de repuesto, porque no pueden traerlas de Estados Unidos. Entonces, aquí así era, con vehículos, con maquinaria, con tractores, con lo que se te ocurriera. Y entonces el movimiento de innovadores empezó a levantar fábricas enteras, textileras, de alimentos, fábricas enteras. El esfuerzo de los trabajadores. O la escasez que habían. O sea, ¿cómo podés vos explicar? Bueno, que pese a todo lo que sufríamos, el 42% de los nicaragüenses vota por el Frente Sandinista en las elecciones del 25 de febrero de 1990. Pese a todo lo que sufríamos. Eso significa conciencia. ¿Verdad? Si nosotros hubiéramos conseguido 4 o 5% más, esas elecciones las ganamos. Pero bueno, o sea, ¿se acuerdan de la escasez? ¿Se acuerdan de eso? Aquí no había papel higiénico, pasta de dientes. Los pantalones eran hechos, a veces se lograban hacer ahí en Enavés. ¿Te acuerdas? Había una empresa que se llamaba Enavés que quedaba ahí por la zona franca. Y cuando salí, yo no me acuerdo la marca que producía el Enavés de pantalones, pero cuando salían esos pantalones era pan caliente, eran unas colas para conseguirte un pantalón. O el pan, las colas para el pan. Porque estaban bloqueados. Sufríamos y la gente se mantuvo. Y las movilizaciones a cortar café en el tiempo del algodón, todavía hubo un par de años que se cortó algodón, la caña de azúcar, porque la oligarquía se sumó a la agresión yanqui. Los pelas abandonaron el ingenio San Antonio, lo abandonaron, dejaron de invertir. ¿Y qué pasaba? Si llegaba a paralizarse el ingenio San Antonio, no solamente se cancelaba, se reducía al mínimo, no existía ya abastecimiento de azúcar al país, dentro del país, sino además significaban miles de trabajadores sin empleo. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el gobierno? Intervenir el ingenio San Antonio y destinar $1 millón a rehabilitar ese ingenio. En 88, 89 fue eso. En el interés nacional, por eso se intervino el ingenio San Antonio. Y después vino la Violeta y se lo regaló. En serio, se lo tomá, llévate, lo andá ya. Y el $1 millón que salió del Estado de Nicaragua, se lo robó Pela. Lo que quiero decir es que, o sea, fueron esfuerzos colosales, gigantescos. Y el pueblo resistiendo, enterrando sus muertos y resistiendo. Y vienen los 90. Recuerdan entonces, hablábamos el lunes, ¿no? Nos pusieron la pistola en la cabeza. Mira, cabrón, si votás por los sandinistas te sigo haciendo la guerra y te así que no votés por los sandinistas. Además que había gente que estaba inconforme con nosotros porque nosotros nos habíamos equivocado en bastantes cosas. En el sentido general no, pero en algunas cosas sí, sobre todo en el campo, pues, reforma agraria y esas cosas. Más alguna manera de reclutar en el servicio militar que nomás nos acarrearon
problemas políticos. Pero bueno, ocurren las elecciones, perdemos las elecciones, entregamos el poder, ocurre por primera vez en la historia de Nicaragua, por primera vez en la historia de Nicaragua, esto lo decimos una y otra vez y a veces no lo terminamos de asimilar. Es por primera vez en la historia de Nicaragua que un partido político que ha llegado al poder por las armas entrega el poder por los votos. Nunca antes había ocurrido. O sea, realmente Nicaragua, el Frente Sandinista parió no solamente el nuevo Estado en Nicaragua, no solamente la democracia formal en Nicaragua, sino que además dio la mayor lección de democracia de cualquier fuerza política en la historia de Nicaragua. Nosotros teníamos todo para habernos quedado con el poder. Teníamos el ejército, teníamos la policía, teníamos además en el ejército 130,000 hombres sobre las armas, que no es cajeta. La policía, el consejo electoral, los medios de comunicación, todo. Todo. Pero no. Por cierto, algunos de los que hoy son aliados o que son parte de las viudas del Cerotal, que son traidores del Frente Sandinista, algunos de esos votaron en la reunión de la dirección del Frente por no reconocer los resultados. Por cierto, Daniel fue uno de los que dijo, no, tenemos que reconocerlo. Por cierto, punto y aparte. O como es paréntesis. Entonces, el Frente pare la democracia. Las libertades democráticas en este país se conocen con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, la legalización de los partidos, la legalización de los sindicatos, la ley electoral, la ley de partidos políticos. Con el Frente, con la revolución. Y además damos ejemplo. No, señor. Entonces, acuérdense de 3 leyes. Ley 85, Ley 86, Ley 88. Entonces dicen que esa fue la piñata. La piñata no fue esa. La piñata y la inmensa mayoría de los piñateros son hoy parte de las viudas del Cerotal. La inmensa mayoría, como el 90% de los piñateros, ahí están. Yo te podría dar una listita aquí. Que robaron casas, que robaron fincas. Ahí están. ¿Verdad? Pero decían que esas 3 leyes eran las leyes de la piñata. Mentira. Como decía, me acuerdo que decía el doctor Orlando Núñez, esa era la purísima. Me acuerdo que decía, porque eran las 3 leyes que le garantizaban al pueblo en general la propiedad sobre la casa en la que residían o sobre el terreno que ocupaban en los asentamientos humanos, ¿verdad? O sobre las cooperativas y las parcelas agrícolas. Esas eran las 3 leyes. Porque ¿qué ocurría? No habíamos tenido tiempo suficiente por la guerra, por el embargo, para hacer un ordenamiento jurídico de las cosas que íbamos haciendo. Entonces, la gente ocupaba terrenos que eran del Estado, que eran privados, y hacían sus casas, sus barrios, o en el caso del campo, pues comenzaban a sembrar, pero no tenían un respaldo jurídico. Esas leyes se lo dieron a los terrenos, a las casas y a las propiedades agrícolas. Y esas son leyes absolutamente democráticas. Democratizaron la propiedad en este país. ¿No? Y entonces empezó una lucha. Una lucha por defender lo que esas leyes te habían dado. Y como los tribunales, ¿verdad? Y como el gobierno no actuaba por la vía de los tribunales, sino por las vías de hecho, entonces mucha gente quedó indefensa. En el campo son muy conocidos lo que ocurrió con cooperativas y con propiedades individuales, como los terratenientes llegaron y a la fuerza los llegaron a sacar y se adueñaron de sus tierras. Eso fue en los 90. ¡90! Y entonces empezó la resistencia del pueblo, sobre todo en las ciudades, para resistir la privatización de todo el aparato productivo industrial del país, que era incipiente, que además estaba obsoleto, sí, pero existía.
Y habían empresas que aquí se le habían metido reales, como la Cartonera en León o como Laboratorio Solca. El Laboratorio Solca era el líder en Centroamérica, líder, laboratorio farmacéutico líder en Centroamérica, y era del Estado, y se lo regalaron a los Solórzanos, que lo habían perdido a manos de la financiera del banco antes de la revolución. Lo perdieron porque no pagaron, porque se robaron los reales y se lo regalaron. La Solca se la regalaron, la Cartonera la regalaron. La Cartonera era empresa líder en Centroamérica en materiales de cartón, que fue donada por un país europeo, por cierto. Barbaridades como esa, como lo que te conté, el ingenio de San Antonio. Los pelas llegaron, se adueñaron otra vez del ingenio y se acabó. O lo que pasó con Montelimar, ¿te acordás? Que lo había rehabilitado la revolución en los años 80. Y entonces se lo regalaron a los Barceló. 5 millones de dólares pagados de pagadero en 5 años. Una propiedad gigantesca como es Montelimar, que hasta pista aérea tenía. Se la regalaron. 5 millones de dólares, sí me voy. Una propiedad que vale no menos de 50 millones de dólares de aquella época. Entonces, la privatización, primero de todo el aparato productivo, o la banca, que dejarlas perder, como pasó con el tren. No quisieron invertir. Y Toño Lacayo, ustedes saben esa historia, mandó a decir que a todo mundo, el que quiera tener leña puede sacar los durmientes, o el que quiera vender chatarra que saque los rieles. Y se acabó el ferrocarril, se acabó. Volverlo a hacer, eso es una inversión gigantesca, solo para conseguir el espacio para la línea férrea. Eso es un costo altísimo, altísimo. Es que necesitaríamos una inversión, qué sé yo, como de $1.000 millones para poder recuperar el ferrocarril. Y ese medio de transporte más barato que existe, para carga y para pasajeros. ¿Sabes cuánto costaba irte de Managua a León? $2. Yo me fui en el tren montones de veces, porque andaba de viejo vago. Entonces me iba a los estadios, me iba con un amigo, me iba al estadio de León, al estadio de Chinandega, al estadio de Granada, en tren. En tren. $2. Baratísimo. Todos los comerciantes de toda esa zona venían a Managua y era en tren, ahí metían sus canastos, todo, porque además no te cobraban por la carga, vas de viaje. Pero bueno, lo acabaron ellos, lo acabaron. Acabaron, ¿te acordás? Aeronica, la línea aérea de bandera nacional, la acabaron. Y además son tan cabrones que le regalaron la bandera nacional, es decir, la posibilidad del país de tener una línea aérea, se la regalaron a los salvadoreños, a la TACA, y después la TACA se la vendió a los colombianos, a la Avianca. Entonces Nicaragua no tiene bandera nacional, la tiene Avianca, porque ellos la regalaron. Regalaron los aviones, los pocos aviones que habían. Pero es que, o sea, fueron atrocidades, estas atrocidades, y ya no se diga el saqueo del erario público, mano. ¿Verdad? Entonces toda la ayuda que les venía era para robar, no hacían nada por el país, nada. Y la gente cada vez más hambriada, primero porque le privatizan la salud, primero la dejaron en el abandono total, y los hospitales deteriorándose, las paredes cayéndose, los aire acondicionados malos, las camas ya no se diga, las camillas, el personal ganaba una miseria y a los que luchaban los corrían. Eso fue en los 90. Si no estamos inventando, lean los periódicos de la época. Estados Unidos nos había prometido $2.000 millones si gana la Violeta. ¿Sabes cuánto pagó? En como 7 años, $300 millones dio. Y no fueron donaciones. Muchos de ellos fueron préstamos. 300. Mentira. Estados Unidos no le ayuda a nadie. A nadie. Lo que hace Estados Unidos es invertir donde tiene intereses para proteger esos intereses. Nada más, pero países empobrecidos como nosotros no les interesa. No nos van a dar ni sal para un jocote. Algunos ilusos que creen, ¿no? Barbaridad, no. Pero además, después vino la privatización de los servicios públicos, ¿no? Que las condiciones las fueron creando los chamorros y los lacayos, pero comenzó a ejecutarse con Alemán y con Bolaños culminó.
de los teléfonos, de la telefonía pública, las telecomunicaciones, pues, de la energía eléctrica. Querían privatizar las carreteras, ¿te acordás de eso? Tenían listo todo para privatizar. O sea, iba a haber inversión en las carreteras, pero iban a ser privadas e iban a poner el peaje, porque eso es lo moderno. Eso lo hacen todos los países modernos, porque eso garantiza la inversión y buenas carreteras. Eso nos vendían. Y nos decían que el mercado era el que resolvía las cosas y muchos de nosotros nos creímos el cuento y asociábamos democracia con mercado. El libre mercado es democracia. ¿Para qué? El Estado muy grande. Eso nos decía Toño. ¿Se acuerdan aquellas lecciones que nos daba Toño? Que en paz descanse. Y que hay que cortar el Estado. Y después te acordás de Humberto Belli, que hoy es parte de las viudas del Cerotal. Ese Humberto Belli fue nefasto. Fue nefasto. No solo porque destruyó el Museo de la Alfabetización, no solo porque inventó la maldita autonomía escolar, que era obligar a los padres de familia de los empobrecidos a pagar por la educación pública. No solo eso, sino en términos ideológicos, fue nefasto. Porque según él, según su filosofía, que es la filosofía del Banco Mundial o del Fondo Monetario, el pobre solo necesita aprender a firmar y aprender a sumar, nada más. ¿Para qué no tiene por qué aprender a pensar? Y cambió todo el contenido educativo para que el pueblo de Nicaragua, los niños del pueblo de Nicaragua no aprendieran a pensar. Y era uno de los que defendía, ¿se acuerdan de eso? De los que defendía que para qué las universidades, que es eso del 6%. Abandonaron el INATEC totalmente. Ahí lo dejaron al garete. Incluso en la época de Bolaño se lo iban a regalar al COSEP, para que el COSEP se hiciera cargo del INATEC, a ese extremo. Y ahí se nos han olvidado las cosas. Y el pueblo resistiendo, luchando. ¿Saben cuál es la mayor expresión de resistencia del pueblo de Nicaragua en esos años? Además de las huelgas, de las luchas sociales, que eran bastantes, y ya vamos a hablar de eso. ¿Saben cuál es la mayor expresión de la resistencia del pueblo de Nicaragua? El 38% que votó por el Frente Sandinista en las elecciones de 2006 y que nos permitieron recuperar el poder. Esa es la mayor expresión de resistencia. Porque pese a todo lo que nos vomitaban, porque nos vomitaban, hermano, nos decían de todo, ladrones, criminales, asesinos, nos echaban la culpa de todo lo que había pasado mal en este país. A Daniel lo tenían crucificado, ya no se diga. Y pese a toda esa chanchada, esa cantidad de lodo y de mierda que nos cayó encima, el 38% votó por el Frente y recuperamos el poder. Esa es la mayor expresión de resistencia, de conciencia del pueblo de Nicaragua. Que con todo lo que caía encima, le dieron el voto a Daniel y al Frente Sandinista. Pero no solamente eso, sino que acuérdense de la otra parte. Lo hemos dicho una y otra vez. No va a dar tiempo para concluir. Vamos a concluir el viernes, pero lo hemos dicho una y otra vez. El más importante legado de Carlos Fonseca es el instrumento Frente Sandinista de Liberación Nacional. Que no es que simplemente puso una sigla y aquí está, no. Y todo lo que eso significa. ¿Verdad? Pues eso nos lo quisieron quitar. En el año 93, 94. Hubo una alianza entre Humberto Ortega, Sergio Ramírez y Toño Lacayo para confiscar al Frente Sandinista, sacar a Daniel Ortega y mandarlo al ostracismo. Eso es público, eso está en todos los diarios de la época. A mí me tocó vivirlo eso. Alianza para confiscar el Frente Sandinista, porque era imprescindible para imponer el neoliberalismo en el país como doctrina oficial y también para de una vez por todas sellar la dependencia de Nicaragua hacia Estados Unidos, entregar la soberanía nacional. Era imprescindible acabar con el Frente y en particular con Daniel Ortega, que era un revoltoso, que era, como que le decían, era dinosaurio. Porque vivía en el siglo pasado, una de las que andaba de guerén. Mira, esto es verdad, esto es verídico. Mira, ¿te acordás de las luchas que hubo en 90, 91, 92, 93, 94? No, hasta 93. Transportistas, militares retirados,
trabajadores de la salud, los chavalos de las universidades, que hoy ya son todos viejos, ¿verdad? Los maestros resistieron heroicamente, hermano. ¿Te acordás de esas luchas? Los pobladores de los asentamientos, porque los llegaban a sacar, entonces hacían barricadas, entonces llegaba la Dora Telle, llegaba a esas barricadas y les decía, hay que levantar esto porque ya la lucha del Frente Sandinista es democrática, tenemos que ocupar otras vías, esto ya no tiene sentido, y llegaba a desmontar las barricadas. Eso es verídico, porque esa era la línea oficial y lo hacía en nombre de la dirección del frente. Porque la dirección del frente estaba en manos de Sergio Ramírez. Daniel era minoría total. Algún día les puedo contar una anécdota sobre eso. ¿Ya? Y entonces empezó un movimiento de la izquierda democrática, se llamó. ¿Ya? Y empezamos a trabajar, hasta que en mayo, el 18 de mayo, si mal no recuerdo, de 1994, le quitamos el control del frente a Sergio Ramírez. Por la vía el evento más democrático de la historia política de Nicaragua ha sido el segundo Congreso del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Fue absolutamente democrático. Y eso te lo digo porque me consta, hermano. Fui parte de ese esfuerzo. Los arrasamos. Más del 67% de los votos eran para Daniel, para las tesis que defendía la corriente política que postulaba a Daniel Ortega para secretario general. Y así fue que Daniel recupera la mayoría política del frente y se empezó a contar la historia de otra manera. Así fue. De lo contrario, Sergio Ramírez se hubiera adueñado del frente y el frente ahorita sería cualquier cosa, como es el Partido Socialista en España, por ejemplo, que es cualquier cosa, cualquier basura. Así sería el frente ahorita. Y ahí andaríamos buscando cómo haber construido otro instrumento para que fuera de izquierda revolucionaria. Andaríamos en esa. Hubiéramos andado. Pero que hubiéramos recuperado el poder es difícil, hermano. Pues nos iban a quitar al frente. Y lo impedimos. En medio de esas circunstancias, con todo el poder de Humberto Ortega, del ejército, que tenía reales. Con todo el poder de Sergio Ramírez, que controlaba la Asamblea Nacional. Y los presupuestos que le daban a la banca era de él. Porque Daniel le dio ese escaño. ¿Cómo fue de... Algunos dicen que de baboso Daniel, ¿verdad? O de generoso. Que la jefatura de la bancada le correspondía a Daniel porque había sido el candidato a presidente y él era diputado por derecho propio. Pero él decidió ceder el escaño a Sergio porque confiaba en Sergio. Se lo dejó. Entonces el jefe real de la bancada era Sergio Ramírez. Y el escaño era de Daniel. Entonces Sergio controlaba la bancada. Hizo los pactos que se te ocurran. Primero, en venganza, como él pierde el frente, Toño Lacayo lo despacha. Y ahí, vos no me servís para nada, no lograste al frente, voy a ver qué hago yo. E inventa el partido Proyecto Nacional, el PRONAL. Porque él estaba seguro que el pueblo de Nicaragua lo adoraba. Toño estaba seguro que él era la adoración del pueblo, segurísimo. Entonces le pegan la patada, serio, sacan a Humberto Ortega del ejército. Se deshace la troika que había. Entonces Sergio Ramírez toma venganza y hace la reforma constitucional famosa, mediante el cual liquidan las opciones electorales de Toño Lacayo porque le prohíben ser candidato por ser pariente. Y ahí se llevaron el saco a Edén también y a Robelo. Y además aprovecharon la reforma para también acabar con el carácter profesional que tenía el Consejo Supremo Electoral. Y ellos son los que lo partidizan. Se reparten con la cuchara grande, que es la Contraloría, que el Consejo, que la Corte. Se repartieron. Sin Toño Lacayo, en venganza, porque Toño le había pegado la patada en las nalgas a Sergio. Pero bueno, resistimos y conservamos al frente. ¿Qué más victoria querés? Con todo en contra. Con todo en contra. Yo me acuerdo que venían los compañeros delegados. Ahora todo el mundo pide viático. Los delegados del frente vinieron del culo del diablo, hermano. ¿Verdad? De zonas alejadísimas de este país. Pagando de su bolsillo.
Y aquí se buscaba ayuda para que todos comieran. Así fue. Por amor al frente. Y se mantuvo el frente. Se conservó el carácter revolucionario del frente. Porque eso es lo que querían, era castrar al frente, convertirlo en cualquier babosada. Y no lo lograron. Esa es la victoria más importante que obtuvo el pueblo de Nicaragua. Porque mantuvo el control. Mantuvo su instrumento político. El Frente Sandinista de Liberación Nacional. Sin ese instrumento, ¿quién sabe dónde estaríamos ahorita? ¿Quién sabe? ¿No? Y así transcurrieron todos los años. Por eso es que te digo que ha sido unos años de dolores, pero también han sido años de lucha, de resistencia, de heroísmo del pueblo de Nicaragua. Nunca se ha rendido, el pueblo nunca se ha rendido, nunca. Le pueden pegar las cachimbeadas que querrá, lo pueden dejar groggy, pero se levanta de nuevo. Y vuelve a pelear, y vuelve a pelear, y vuelve a ganar. Así ha sido toda la historia de los últimos 120 años. ¿Verdad? Esa victoria fundamental que fue mantener la esencia revolucionaria del Frente Sandinista de Liberación Nacional en nuevas circunstancias. Porque no había lucha armada. Sin renunciar a la lucha armada. No se nos olvide. Esa es otra cosa importante. El Frente Sandinista de Liberación Nacional jamás ha renunciado a la lucha armada. Jamás. En este momento no la usa porque no la necesita. El pueblo de Nicaragua tampoco la quiere. Pero si en determinadas, por las circunstancias pueden cambiar. Todo puede cambiar. No se sabe lo que puede pasar en el futuro. Vos no podés suicidarte de antemano, no, hermano. O sea, si las circunstancias cambian y amerita la retomada de la lucha armada, el frente lo va a hacer, tener la plena seguridad. Ojalá que nunca ocurra. Ojalá que nunca ocurra. Pero tampoco hemos renunciado. Nunca. Vean los documentos del frente. Jamás el frente ha renunciado a la lucha armada para defender los intereses del pueblo de Nicaragua. ¿Verdad? Entonces, bueno, llegamos hasta... Gracias a ver, espérate. Es que me falta el otro ángulo. Vale. Entonces, yo te he estado contando las cosas que ellos van haciendo, que todas las viudas del Cerotal, cuando fueron gobierno con la Chamorro, fueron gobierno con Alemán y fueron gobierno con Bolaño, todas las viudas del Cerotal, todas las barbaridades que nos fueron haciendo. ¿Te acordás? Pero es que además nos pasaron otras cosas. Vino el maremoto, ¿te acordás del maremoto? Ya se olvidaron del maremoto. Y no destrozó un montón de casitas en Mazachapa, en Pochumil, ahí en San Juan, en todas las costas del Pacífico. Si las aguas llegaron hasta esa colina que hay ahí adelante de los cañaverales de San Rafael del Sur, hasta ahí llegaron las aguas. El maremoto. Yo me acuerdo que el gobierno hizo la pantomima, el gobierno de la Violeta hizo la pantomima nada más. Aquí organizamos en la primerísima caravanas de ayuda a las víctimas del maremoto. Aquí las organizamos. Pero después nos vino la erupción del Cerro Negro, ahí en Malpaisillo, ¿te acordás? Es que nos pasaron vainas y vainas tras vaina tras vaina. Hubo inundaciones a cada rato por tormentas tropicales. Ya nos habían pasado en los 80 el huracán Juana, que destrozó Bluefield, que destrozó el Rama, que destrozó Muelle de los Bueyes. Y estamos hablando de las cabeceras, pero es que además destrozó todas las zonas rurales. Eso en los 80. Pero nos pasaron varias tormentas en los 90 y vino el Mitch. ¿No se acuerdan del Mitch? O sea, la desolación que hubo en Nicaragua después del Mitch. O sea, solamente la tradición de lucha, de resistencia y de victoria del pueblo nicaragüense puede explicar que hayamos superado tan rápidamente el trauma social que significó el Mitch. Y pese al gobierno, pese a que Alemán se robó todo lo que vino, se lo robó todo. Y eso está demostrado. Él y todas sus claques se lo robaron todo. Ese fue el auge de los ONG. Porque los ONG fueron los que canalizaron mucha ayuda social. Después se convirtieron en instrumentos de otras cosas, pero en aquel momento era así. Y entonces yo me acuerdo
Que entonces Daniel, como a las 2 semanas del Mitch, acuérdate que el Mitch duró como entre 1 semana y 10 días aquella lluvia. Acuérdense de eso. Y que se pasó llevando puentes, casas, cultivos, cambió los cursos de los ríos, ¿verdad? Fue un desastre, mató a más de 3,000 personas, solo la tragedia del Casita. Ustedes la recuerdan, ¿ya? Entonces, pero yo me acuerdo que como 2 semanas después, que hizo Daniel Ortega, agarró un vehículo, un grupo de compañeros y de compañeras, y se fue de guerén en guerén, de pueblo en pueblo, de comarca en comarca, por toda la zona devastada por el Mitch. Y no creas que andaba buscando tele. Dormía donde se podía, comía lo que se podía. Ahí hay fotos, muchas fotos de esa gira que hizo Daniel por todos esos municipios. Pero es que el desastre fue, o sea, todo Chinandega, todo León, parte de Madrid, de Estelí, de Matagalpa. Me acuerdo que el curso ese del Río Grande, ahí en Matagalpa, antes de Sébaco, ahí no pasaba el río, hizo otro. Se llevó ese puente, imagínate, ese puente que uno lo ve gigantesco, se lo llevó. En Matagalpa fue desastroso también. Ahí anduvo. Ahí se ganó el respeto absoluto de mucha gente, porque fue el único dirigente político del país que se fue a estar con el pueblo en sus peores dificultades. O sea, ahora se habla del Mitch como una referencia sobremente sobre el Casita, pero es que fue mucho más que eso. Todos los puentes de la carretera León, todos se fueron. Todos. Ayer me acuerdo, nosotros hicimos otra caravana aquí en la radio y nos fuimos a meter. Yo me acuerdo cuando íbamos ahí, no había puente. Y me acuerdo cuando el puente que hay después de Telica, no me acuerdo cómo se llama el nombre del puente, que es grandísimo. Y yo dije, puta, ¿y aquí qué pasó, mano? Es que era enorme aquel cauce. Y ¿cómo vamos a pasar aquí? Y lo logramos, pues. Fuimos a Pozoltea, me acuerdo. Ahí fue donde llevamos la ayuda. ¿Ah? Entonces lo que quiero decir es que, y pese a todo ese sufrimiento, toda esa mortandad, al haberlo perdido todo, el pueblo siguió resistiendo. ¿No? Y a eso sumarle la hambruna general que hubo en Nicaragua durante esos 17 años, hermano. Ya te he dicho muchas veces, el 29% de la población nicaragüense tenía índice de desnutrición. ¿Qué significa eso? ¡Hambre! Nunca se pudo hacer aquí el inventario de la catástrofe social que causó el neoliberalismo en Nicaragua. La cantidad de muertos por una apendicitis. Por una apendicitis, porque no había para llegar al hospital y pagarle a los médicos, porque había que pagarlo todo, o no tenías para comprar la maleta quirúrgica, no te operaban. Estaba el hospital público, que era calamitoso, y al lado la parte privada, que era con aire acondicionado, toda limpita, pintadita, Paganini. ¿No se acuerdan? En todos los hospitales públicos. Y la gente... Con todo eso, hermano, con todo y eso, siguió trabajando y siguió resistiendo. Y podríamos seguir inventariando aquí, porque te vas al gobierno de Bolaño, que eso fue, hermano, o sea, si Alemán fue el mayor ladrón. Bueno, es que no, hombre. Lo que pasa es que Alemán era más escandaloso. Pero Toño fue igual, todo ese gobierno de Toño y de los Chamorros, eso fue igual de corrupto. Si lo que se robaron, a ver, yo me sé una historia por documentos de una enorme extensión ahí en el Caribe Sur, ahí en la zona de Bluefield y también en la zona de Río San Juan, que se la robaron ellos, robada. Me sé de un delincuente que anda ahí con las vías del Cerotal, que fue militar, de alto rango. Habían dado los reales, ya lo conté eso una vez creo aquí, para dárselo a los desmovilizados de la contra, y se robó los reales y se compró toda la tierra vida por haber, y la tiene la finca.
como de 1000 manzanas. Que fue así. Así. O sea, el neoliberalismo arrasó con todo. Y acuérdense de la pobre policía, como la tenían a la policía. ¿No se acuerdan? Que la tenían pidiendo limosna. Literal. Hacían rifitas de carro y no sé cuánto para poder medio subsistir. Me acuerdo los médicos del hospital de la policía que sacaron, antes de que existiera todo ese puente, que sacaron la sábana rota. Ahí la sacaron a la orilla, donde estaba la malla del Parque de las Piedrecitas. Y todas las sábanas y las camas y todos los equipos que utilizaban destrozados. La policía la tenían hecha paste. Y lo obligan a pedir limosna. Y entonces venían los empresarios, ¿cómo era que llamaban? Los amigos de la policía. ¿Cómo era que llamaban? Asociación Amigos de la Policía era. Sí. Entonces eran todos los ricachones. Entonces que eran los que le donaban a la policía, pero a cambio a proteger sus intereses. Y vea a la Policía Nacional ahora. Reivindicada, dignificada. ¿Verdad? Y orgullosa. Nada que ver. El ejército, ¿no te acuerdas lo que pasó con el ejército? Además que lo saqueó Humberto Ortega y se robó un montón de reales. Él y Joaquín Cuadra hicieron chanchadales. Javier Carrión también, su puchito, pero no tanto como Joaquín y como Humberto. ¿Verdad? Pero es que además, como las armas eran de origen soviético en su mayoría o de Alemania Oriental, entonces fueron quedando en desuso, pues no había repuesto. Entonces era un ejército de nombre. De nombre, porque los fusiles no servían, no habían municiones, los tanques no servían, los aviones, los helicópteros se los robó Humberto y se los fue a vender a Fujimori, a Montesinos, allá en el Perú. Se hizo un negocio formidable y se los llevó los reales. Y mientras tanto los militares retirados, los pobres militares, los que habían sido los héroes de la guerra, los capitanes, los tenientes primeros, los tenientes, que son los héroes auténticos de la guerra, de la victoria sobre la contrarrevolución, a eso les pegaron a patada en la nalga y les dijeron busquen qué hacer. Y después vino Humberto, ¿se acuerdan de eso, hombre? Les echó tanques a sus propios compañeros, a los militares retirados y en la Avenida Bolívar, ¿no se acuerdan de eso? Disparando contra los militares que acababan de salir licenciados del ejército, que eran nuestros héroes de la guerra. Pues eso, los que se quedaron en el ejército los mandó Humberto a dispararle. Y después me acuerdo lo de San Ramón, igual, lo de Estelí, porque lo habían privatizado el ejército también. Y lo habían dejado en el esqueleto. Era un ejército de mentira. Los helicópteros se los robaron. Aquí no había una fuerza aérea como tal. Fusiles robados, herrumbrados, oxidados. Así estaba el ejército. Y les pagaban miserias a todos. Hasta que llegó Daniel, hermano. Hasta que el pueblo de Nicaragua decidió hasta aquí. A ver, Frente Sandinista compongan este país. Y ahí está compuesto el país. Desgraciadamente vinieron las vidas del Cerotal y nos arruinaron la manera como veníamos haciendo las cosas. Pero bueno, y nos cae ahora esta epidemia. Por eso digo que vamos a tener que terminar el viernes, porque nos falta cerrar estas reflexiones, pues cerrar con un contenido actual. Ya viene Justa Pérez con el programa del MEFCA. Ya vamos a hablar de eso también el viernes. Pero no quiero irme sin esto. En estos 7 minutos que quedan. A ver, ¿cómo es? 5 me quedan más o menos. Miren, así como leímos el poema de Rosario a Carlos Fonseca, es una cosa maravillosa ese poema. Para mí, de lo mejorcito que se ha escrito sobre Carlos. Les quiero leer este poema a propósito de las circunstancias que vivimos. Es un poema en mi opinión, el mejor, pero bueno, uno de los mejores poetas nacidos en Estados Unidos. Walt Whitman. Muchos nicaragüenses han oído de Walt Whitman porque se menciona en el poema de Darío en a Roosevelt.
Darío era muy, como te dijera, admirador de Walt Whitman, como lo fue Jorge Luis Borges, que tradujo casi toda la obra de Walt Whitman. Pero bueno, este hombre, Walt Whitman, era un hombre que introdujo el humanismo a la poesía, ¿verdad? Se oponía a la pena de muerte, se oponía a la esclavitud, y escribió este poema que se llama Carpe Diem. Es una frase de un poeta del Imperio Romano. Ayer era el aniversario, que significa más o menos: no te detengas, no, ¿verdad? Y es un poema tan lindo que a cualquiera conmueve. Se lo voy a leer, se lo dedico a todos los que están luchando contra la peste, y a todos los que siguen luchando contra el capitalismo, que somos la mayoría, a todos los que estamos luchando por recuperar el sentido de la humanidad a la humanidad misma. No te detengas, así se llama. Aprovecha el día. No dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho de expresarte, que es casi un deber. No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y la poesía sí pueden cambiar al mundo, porque pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres humanos llenos de pasión. La vida es desierto y es oasis. Nos derriba, nos lastima, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa, y tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque solo en sueños puede ser libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, huye. Yo emito mi alarido por los tejados de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer poesía sobre las pequeñas cosas. No traiciones tus creencias. Todos merecemos ser aceptados. No podemos remar en contra de nosotros mismos, porque eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridades. Piensa que en ti está el futuro y asume la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte. Las experiencias de quienes se alimentaron de nuestros poetas muertos te ayudarán a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que tú la vivas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar
la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.